Soy Juvet y les voy a hablar primero de la investigación teórica. La investigación teórica es aquella por medio de la cual nosotros formulamos unas teorías de acuerdo a la curiosidad humana, a un fenómenos que todavía no logramos explicar, y mejorando la investigación científica. ¿Sí? Son como procesos que se dan solo en esta rama de la investigación científica. Para esto tenemos unas fases. Primero está la elección del tema. ¿Qué tema queremos trabajar? Nosotros en el ejemplo tenemos cómo se extinguieron los dinosaurios. Entonces, el tema, los dinosaurios, la muerte de los dinosaurios. Luego viene el planteamiento, la pregunta, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? El acercamiento documental. ¿Qué tenemos acerca sobre la muerte de estos seres? ¿Qué pasó con la desaparición de estos? La limitación del protocolo es darle una organización a la información que nosotros vamos recolectando y cómo se va a mostrar en nuestra investigación, en nuestro documento. Realización de la investigación, o sea, llevar a cabo todo esto. Selección de resultados y presentación de los resultados. Aquí está el ejemplo, cómo se extinguieron los dinosaurios. Ahora tenemos diferencia de la investigación documental y de campo. Nosotros encontramos dos grandes diferencias. La primera es el método y la otra es el lugar. Entonces, la investigación documental analiza y compara la información. La investigación de campo analiza y observa el fenómeno. Y en la diferencia del lugar está que la investigación documental se remite a información que es escrita, visual, sonora, y la investigación de campo va al lugar donde ocurre el fenómeno, al lugar donde nosotros estamos planteando nuestro problema. Luego viene investigación descriptiva. ¿Qué es la investigación descriptiva? Explica la composición de los fenómenos de la investigación. Esta investigación es solo para, este tipo de investigación, se usa solo para describir el qué, la población que nosotros estamos estudiando. Sí, el qué, no el por qué, sino solo nos enfocamos en el qué, en describir esa población. Esto pues tiene unas fases también. Descripción del problema, definición y formulación de hipótesis, supuestos basados en la hipótesis. Los supuestos basados en la hipótesis es como hipótesis que se crearon también, pero de otras personas, de acuerdo al problema que estamos planteando, ¿sí? Es como información adicional que nos puede servir para investigaciones futuras, o nosotros mismos podemos crear estos supuestos, pero es como información adicional, como hipótesis adicionales a la que nosotros queremos llevar a cabo. El marco teórico, las técnicas de recolección de datos, categorización de datos, verificación de instrumentos, descripción y análisis de datos. Como ejemplo, tenemos acá, ¿cuántas personas consumen marihuana en Bogotá? Enfocándonos en el qué, nuestra población. Bien, esto por esta parte, y luego tenemos la investigación histórica. ¿Qué es? Dice acá, estudia los hechos ocurridos en las sociedades humanas. Este tipo de análisis son llevados a cabo en disciplinas como las sociales, el derecho, la medicina y las ciencias de la naturaleza. Tiene unas fases. Enunciación del problema. Luego tenemos recolección del material informativo. Hay dos maneras de hacer esta recolección de información. La primera es, bueno, hay dos fuentes, mejor dicho. Está la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria son las personas que estuvieron en ese suceso, digamos, no sé, cuando un volcán hace erupción y hubieron sobrevivientes. Nosotros vamos allá y hablamos con la gente que vivió el acontecimiento. Las fuentes secundarias son las personas externas al problema, externas a ese fenómeno que se dio. Entonces, no sé, digamos, alguien escribió un libro sobre ese volcán que hizo erupción. Nosotros vamos a recurrir a ese material, a leer el punto de vista de ese autor. Viene la crítica de las fuentes. Hay dos críticas también. Está la crítica externa y la crítica interna. La crítica externa es cuando el investigador formula preguntas como ¿qué, cómo, cuándo, dónde?
con el fin de encontrar veracidad en algún documento. Y luego viene la crítica interna, que es conocer un motivo por el cual un autor escribió cierto documento. Por ejemplo, como hablábamos de las fuentes secundarias. Nosotros cogemos ese libro, lo leemos sobre el autor que decía sobre la erupción de cierto volcán y en esa crítica interna vamos buscando información que llevó al autor a escribir este libro y qué tan veraz es lo que él nos cuenta en las páginas. Luego viene la formulación de la hipótesis. Esas formulaciones de hipótesis en este tipo de investigación, estas hipótesis tratan de explicar los hechos. Luego viene la interpretación informe que pues es hablar, o sea, toda la investigación, como los subtítulos que nosotros le dimos, el resultado de nuestra investigación, las conclusiones, la bibliografía, a eso se refiere con interpretación de informe. Y acá como ejemplo tenemos cuál es la influencia de los partidos conservadores y liberales en la actual política colombiana. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer nuestra recolección de material, buscar fuentes y hacer la crítica de fuentes, formular una hipótesis y hacer nuestra interpretación informe. Listo, chicos, como ya vimos la investigación teórica, que era este de aquí, ahora vamos a ver la investigación aplicada, la cual se centra en encontrar un problema en específico, no como la investigación teórica, que esta se basa en un tema muy general y comprender distintos fenómenos y distintas categorías. Esta solo se especializa en una, en específica, un problema o un objetivo específico, ¿sí? Y como tal, solo se basa en resolver necesidades sociales, ¿sí? Ahora las fases. Como podemos ver aquí, la primera fase es una idealización y conceptualización. La elección del tema, puede ser un tema cualquiera, en este caso pues tenemos el tema de cómo se extinguen los dinosaurios. Entonces después se plantearían preguntas, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿O hubo alguna causa externa al meteorito por la cual los dinosaurios se extinguieron? Esa podría ser una pregunta mejor, ya que buscamos no tener tanta ambigüedad en una investigación aplicada para que las preguntas o el trabajo sea más fácil de hacerse. ¿Listo? Después se revisarían los antecedentes, que esto ya vendría literalmente relacionado con la investigación teórica, la cual o sea, la investigación aplicada es una investigación después de la investigación teórica. La investigación teórica busca comprender ciertos casos y la investigación aplicada busca entender de esos ciertos casos uno en específico. ¿Listo? Entonces, si ustedes ya tienen los antecedentes de la investigación teórica, ya los tienen para la investigación aplicada, ya que esta se centra más en uno específico. Después se plantearía una hipótesis. Una hipótesis se centra en una situación real. Entonces para eso necesitamos los siguientes características. Debe ser observable y medible. La relación entre las variables debe ser verosímil. Deben ser también comprensibles y concretas, no muy ambiguas. ¿Sí? Y debe estar relacionado con técnicas para que éstas sean probadas. Luego seguimos con la metodología de acciones. Estos son los métodos que utilizas, o bueno, que se van a utilizar en el trabajo para recolectar toda la información que se vaya a, a, a preguntar o a recolectar. También analiza todo, ¿no? Son los métodos que analizan y ayudan a recolectar la información que se está pidiendo para la investigación. Luego seguimos en la segunda fase, que es la ejecución. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, la validación de la hipótesis. Esta normalmente se, se hace con tres requisitos. Entonces, bueno, con algunos requisitos.
El primero es un experimento, puede ser social, puede ser práctico, de cualquier forma, pero de que responda a tus preguntas, obviamente. Entonces, digamos, en este experimento podríamos hacer un experimento social, preguntarle a las personas qué piensan ellas que extinguieron, o bueno, qué piensan las personas acerca de cómo se extinguieron los dinosaurios. ¿Fue un patógeno? ¿Fue una bacteria? ¿Fue inclusive el mundo posapocalíptico que dejó después de que cayera el meteorito? ¿O simplemente los animales no pudieron sobrevivir a este clima tan dramático después de una explosión de tal magnitud, ¿no? Entonces, es eso. Primero es el experimento social, o bueno, en este caso. Luego es eso, ¿no? Es un procedimiento para investigar el fenómeno que ha ocurrido. Entonces, las preguntas, ahí se pueden usar las preguntas, ¿no? Primero tenemos el experimento social, después se utilizan las preguntas, que es el procedimiento por el cual se va a investigar y se va a recolectar los datos para sobre un evento que ocurrió, que ya sabemos que es la extinción de los dinosaurios. Luego la observación, que es cómo se comporta la gente en este experimento que es social, sería más como cómo se comporta la gente a la hora de responder cada pregunta. ¿Lo hacen porque saben o lo hacen solo por responder y ya? Eso también es muy importante para saber si en verdad lo que dijeron fue verdadero o solo lo hicieron para salir del paso. Por eso se tiene que hacer una investigación bastante profunda y preguntarle a bastantes personas para que también sea medible. Luego de la validación de hipótesis sigue el desarrollo de solución basado en una metodología. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a formar nuevas soluciones o eh, usos para los humanos, o bueno, soluciones también humanas, bueno, para las personas, según todo lo que recolectamos. Entonces, según esto, intentamos concientizar a las personas de qué fue lo que extinguió y qué podría extinguirnos a nosotros. Entonces, si se habla de un virus, podría ser el caso del COVID, entonces estaría muy relacionado. Entonces, digamos, concientizar a las personas, dar soluciones a cómo poder prevenir eh, el contagiarse, ya que a lo mejor el COVID no nos extinga, pero si la gente no se sigue protegiendo, va a seguir matando y matando y matando personas, y eso podría estar muy mal para la humanidad. Luego tenemos resultados de la conclusión, que va totalmente relacionada con la tercera fase, que son los resultados de la investigación y transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Según los resultados de la investigación, será una revisión de ellas, un análisis, y se hará una transferencia a través de una comercialización o publicidad para saber los potenciales usos y mecanismos, ¿no? Potenciales usos o soluciones que se podrían encontrar en este trabajo. Por ejemplo, concientizar a la gente, ¿no? Usen más tapabocas, usen más cosas para evitar que nosotros lleguemos a extinguirnos así como lo hicieron los dinosaurios, ¿sí? Entonces sería como la parte de investigación y transferencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo que, como ya lo había explicado, entonces concientizar a las personas sobre los posibles desastres climáticos, sobre la naturaleza epidemiológico, que se refiere a las bacterias, los virus o posibles causas bacterianas por las cuales los dinosaurios se extinguieron. Entonces, también dice, bueno, climático, sobrenatural y epidemiológico, que podemos sufrir y qué estrategias usar para sobrevivir a estos, según lo que ya vimos de los dinosaurios, efectivamente. Eso sería la investigación aplicada. Seguimos con la siguiente, la cual sería la investigación explicatoria. Bueno, ahora seguimos con la investigación exploratoria. ¿Qué es? Se trata del primer acercamiento a un tema específico antes de abordarlo en un trabajo investigativo más profundo. ¿Esto qué quiere decir? Que se busca hallar información básica acerca de un tema en específico antes de meterse a una investigación con un objetivo más profundo o más
con mucha información, ¿ok? ¿Cuáles son sus fases? El establecimiento del problema de investigación. Obviamente se tiene que primero poner en vista el problema de investigación o el tema del cual se va a investigar. Luego es la confirmación o negación del problema. ¿Cómo se hace esto? Em, Se requiere mucha información. Cuanta la mayor posible que puedas obtener del problema que estás investigando, del tema que estás investigando, ya que con esto vas a poder confirmar o negar si el problema tiene ciertos errores o si necesita de otras fuentes para ser ameritada como precisa, por así decirlo. Luego, la última es la generación de una hipótesis. Obviamente todas deben tenerla, ¿no? Pero ojo, puedes seguir con la línea de, mm, de seguir con la solución al problema o del problema en la investigación. O pues simplemente si es un tema o también es un problema, pues simplemente si surge otro camino el cual puedas seguir a través de esa investigación, lo puedes hacer. ¿Sí? Como se dijo anteriormente, puede seguir la línea del problema original o puede construirse una nueva, la cual se amerite estudiarse. Luego, tenemos varios ejemplos. Aquí hay uno que dice, se descubre una nueva especie animal. Entonces, ¿qué se debe investigar? ¿Qué se debe investigar? Su hábitat, el que come, la reproducción, morfología, etcétera, ¿no? Son aspectos más generales sobre un nuevo tema que haya salido a la luz, ¿no? Es un tema que se amerita estudiar. Entonces, pues obviamente tienes que consultar primero, explorar cuáles son, cómo es su reproducción, qué come, su morfología, su hábitat, cómo luce. Es una investigación muy general. Y eso es la investigación exploratoria. Bueno, ahora explicaremos cuál es la diferencia entre la investigación explorativa y la investigación explicativa. Aquí hay varios como cositas, pero ya después yo les voy a dar unos ejemplos, así como el ejemplo anterior visto en la investigación explorativa, también lo vamos a utilizar como diferenciación entre la explorativa y la explicativa, ¿listo? Entonces, primero, características de explorativa. Estudiar los fenómenos nuevos, respaldo de antecedentes conectados para no estudiarlos a profundidad, más generalmente, obviamente. Luego, la explicativa intenta describir las causas de un evento determinado, comprendiendo el fenómeno por medio de teorías. Listo. Entonces, utilizando el ejemplo anterior de la investigación exploratoria, vimos que la exploratoria, si se descubre una nueva especie animal o de una planta o de cualquier otra cosa, primero se tiene que ver el hábitat, qué come, la morfología, cuáles son tal vez sus características observables, algo muy general, muy simple. Luego con la explicativa se referiría más a cómo qué come, cómo se reproduce, cómo se alimenta, cómo respira, ¿sí? Ya que intenta explicar algo, ¿vale? Digamos, ¿cómo respira? No, pues entonces utiliza sus fosas nasales de tal manera que hace que respire en ciertos ambientes o en ciertos lugares en los cuales otros animales no pueden, ya que em, por así decirlo, su morfología, y ya estamos hablando de un dato muy general que es la exploratoria, su morfología ayuda a que esta especie haga tal cosa, ¿no? También ahí se puede meter otra explicación sobre cómo el animal este evolucionó y es la evolución de otra especie que ya había como tal. Entonces, esa es la definición de exploratoria y explicativa. La exploratoria se basa más en generalidades y explicativa se basa más en especificar un em, fenómeno
O, por ejemplo, como vimos en este ejemplo, intenta explicar más el cómo a más profundidad, cómo el animal se reproduce o cómo se alimenta o cómo respira. Bueno, la investigación de campo se encarga de recopilar datos, muestras donde se desarrolla el fenómeno, se puede evidenciar, ¿no? Entonces, el ejemplo que nosotros colocamos es el siguiente, la siguiente pregunta. ¿Existen consecuencias óptimas del uso del glifosato en los cultivos, los habitantes campesinos? Digamos que sí hay consecuencias, ¿no? Y digamos que se pueden evidenciar gracias a la investigación de campo y otros tipos de investigación, pero digamos que en esta recopilación ¿de qué? De datos o de muestras, entonces digamos que pueden caer, digamos, todas estas investigaciones de campo donde se retrató lo que se vivió en ese contexto y cómo se logra la investigación a partir, digamos, de las siguientes fases que por las cuales atraviesa la investigación de campo para pues, que se pueda llevar a cabo. Entonces inicia el planteamiento del problema, normalmente inicia así, luego la etapa exploratoria, la delimitación del problema, la construcción del instrumento para la recolección de datos. Aquí, digamos que también hay que tener en cuenta qué tipo de investigación estamos usando y también qué instrumento vamos a elegir. También debemos tener en cuenta qué resultado necesitamos para así elegir el instrumento y verificar si ese instrumento nos va a arrojar lo que necesitamos. La redacción del plan para el análisis de datos, luego el descarte, eh, luego viene el índice provisorio, que es básicamente el orden de la información, se prueban los cuestionarios, se recolectan los datos, se analizan y finalmente está la redacción final, que viene a ser eh, como una antología o, bueno, en fin, una recopilación. Entonces, eso es todo por la investigación de campo. Luego viene la investigación explicativa. En la investigación explicativa, digamos que busca, pues su nombre lo indica, busca no descubrir, sino explicar los problemas, ya sea de la vida cotidiana. Eh, Esto es, digamos que se llega a utilizar más como por el lado demográfico, eh, bueno, en fin, social. Eh, bueno, entonces hay dos tipos, está el experimental y el observacional. El experimental es donde inicialmente colocamos nuestra hipótesis y la llevamos a cabo. Entonces, básicamente se experimenta, ¿no? Y en la observacional solamente se, se hace una hipótesis y se verifica, se observa a través de la observación si esta sí se lleva a cabo o no. El ejemplo que pusimos es el siguiente. Es una carta que se llama El porqué de la guerra, de Sigmund Freud, eh, escribiéndole a Albert Einstein. Entonces, digamos que aquí ya se sabe que existe la guerra, ¿no? Pero entonces se busca es explicarla. Esto podría decirse que funciona como un ejemplo. Y las fases, como la anterior, identificar el problema, establecer una hipótesis sobre la causa del fenómeno. Eh, pues ahí está, por ejemplo, en la carta habla sobre las pulsiones, el instinto humano. La guerra viene eh, dentro de nosotros, es algo que no se puede separar, la violencia. Luego, si es en el caso de la experimental, poner en campo de prueba la hipótesis, como decía anteriormente, y si es observacional, pues se organizan los datos de modo que, digamos que
en la recopilación de datos y finalmente la redacción, que se pueda verificar, refutar, que sea clara la información, pues para que se pueda dar como un juicio, un juicio. Listo, y luego creo que eso sería todo por la investigación explicativa. Luego viene la investigación cuasi experimental. Aquí está la cuasi experimental. Entonces, aquí se propone hallar la relación causal entre variables por medio de la asignación de grupos no aleatorios. Es decir, el investigador no tiene el control sobre las variables. Bueno, pues esta última parte es como lo más claro. Por eso es cuasi experimental. Este prefijo es de casi experimental. Eh, digamos que en la casi experimental, cuasi experimental, se busca, digamos que hallar, como decía, la relación entre variables, pero por medio de un experimento. Aquí entonces es cuasi experimental porque hay variables del contexto en el cual se va a estudiar que no se controlan. El investigador no tiene poder sobre las variables. Entonces, un ejemplo de que uno no tiene el control en algún contexto podría ser en la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el cambio curricular al rendimiento en lengua extranjera de una institución educativa determinada? Las variables que controlamos vienen a ser el plan, ¿no? El cambio curricular, ¿no? Y las que no controlamos son, digamos, el entorno escolar, la población, cómo va a reaccionar y, bueno, todo lo relacionado, no sé, al entorno escolar. Y las fases, bueno, se establece la población a la cual se le va a aplicar esta variable. Se identifica la variable de interés, la variable se analiza, sus componentes, características, origen. Los resultados se comparan y finalmente se concluye. Bueno, básicamente, ahí se explica bien. Entonces, la cuasi experimental. Ahora viene la no experimental. En la no experimental, digamos que solamente es observación, ¿no? Eh, y puro análisis. El investigador no tiene eh, control sobre la variante, sobre ninguna variable, perdón. Entonces, digamos que no es experimental, no se ha adaptado a ningún espacio, no se ha inventado, no se ha creado ningún nicho ni ningún tipo de eso para que se lleve a cabo como un tipo de experimento, sino que es al natural. El ejemplo que colocamos es la posibilidad de medir el radio de la Tierra porque es redonda. Entonces, es importante saber que la investigación debe estar basada en alguna teoría, concepto, conocimiento, como en este caso es que la Tierra es redonda. Esta teoría no la hemos comprobado, digamos que se puede vislumbrar en el horizonte, pero digamos que no la hemos comprobado como tal. Hay imágenes, hay estudios, bueno, una variedad de cosas que dicen que la Tierra es redonda, pero no, en realidad no lo hemos comprobado personalmente. Entonces, luego de esto, de que nuestra investigación se apoye en algún conocimiento, se expone el objeto de investigación bajo el contexto natural. Se analizan los sucesos, las variables dentro de la investigación y se arrojan y se analizan los resultados. Entonces, digamos que a partir de este conocimiento en el cual nos apoyamos, estamos generando otro que vendría a ser. Entonces, inicialmente, con el conocimiento de que la Tierra es redonda, ahí estamos apoyados en esa teoría. Entonces, ahora decimos que se puede medir el radio de la Tierra, que vendría a ser un nuevo conocimiento, pues por medio de este conocimiento anterior que seleccionamos. Y bueno, básicamente eso es todo. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.